Esta tarde los cines Palafox de Zaragoza acogen el estreno del documental Dos vidas, atentado en Sallent. Cuenta con la participación de Aragón TV, el Gobierno de Aragón y la colaboración de la Asociación Víctimas del Terrorismo, y reconstruye los hechos del atentado de ETA en el que fueron asesinados los guardias civiles Irene Fernández y José Ángel de Jesús. El próximo 20 de agosto se cumplirán 25 años de este ataque terrorista, al que este documental se aproxima con testimonios directos de familiares de las víctimas, abogados, fiscales o fuerzas de seguridad de la época. Nuestro compañero de Aragón Radio, Nacho Navarro, es el productor ejecutivo de este documental. Buenos días, Nacho. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Saludamos también a Maite Araluz, ella es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Buenos días, Maite. Hola, buenos días. Maite, que 25 años después del atentado, pero bueno, con cualquier otro podemos hacer la pregunta, se sigan haciendo trabajos como este y se recuerden y se analicen, ¿es importante para vosotros, para vuestra asociación? Importante, es importantísimo para la asociación, para las víctimas y yo creo que para la sociedad entera. Recordar siempre es importante y ojalá se dieran más ocasiones, pero tristemente pues no se hace esto de recordar. Por eso estamos muy agradecidos con este proyecto y la verdad que estamos pues eso, encantados de que la historia se sepa, sobre todo por las generaciones nuevas y que no tienen ni idea de lo que ha pasado en España, y para la víctima es importante, es recordar a tu familiar y mientras esté en el recuerdo está vivo. ¿Tú, Maite, recuerdas ese 20 de agosto del año 2000? Sí, claro, yo ya llevaba siendo pues 30 años antes, casi. 25 años antes, ya víctima del terrorismo. El atentado de mi padre fue pues en el 76, o sea que el año que viene va a ser 50 años y una vez que te conviertes en víctima del terrorismo vives todos los atentados de cualquier otro grupo, da lo mismo, de ETA o de lo que sea, vives los atentados de otra manera, los vives en primera persona, primero recordando el tuyo y luego poniéndote en el lugar de la víctima y siendo los familiares diciendo todavía lo que tienen que pasar todavía, ¿no? Entonces la verdad es que se pasa muy mal, muy mal. Nacho, tú estás acostumbrado a tratar temas complejos, complicados, pero ¿este ha sido como subir un peldaño más? Pues yo te diría que sí, porque aparte que es como, fíjate, hablar de un atentado en el año 2000, de ETA, ¿no? Que ETA, cada vez que lo mencionas, hay generaciones y hay muchas personas que lo ven casi como algo en blanco y negro, como algo del pasado. Pero claro, en el 2000 ya estás en el siglo XXI. Todas estas generaciones habían nacido, no están en este siglo. Entonces ya parece que el chip cambia. Y realmente, pues, pienso incluso que es desconocido hasta para la sociedad aragonesa la intrínseca de todo ese atentado de Sallent de Gállego, donde ese pueblo idílico perfecto del Pirineo, de pronto un 20 de agosto, en mitad de las vacaciones, esa vorágine que hay estival, pues una bomba brutal. Estamos hablando de más de 6 kilos de dinamita. Se llevan por delante la vida de 2 guardias civiles. José de Jesús con 22 años e Irene con 32. Supongo que habréis llevado un duro trabajo de investigación. ¿Realmente ha sido difícil encontrar ese equilibrio entre ese lado humano y esa investigación, esa labor científica? Bueno, nosotros lo que hacemos siempre en los documentales de esta índole con víctimas es dar voz a las víctimas, porque esto es lo más importante. Se pueden hacer 1000 tipos de documentales sobre un estilo de crimen, cómo ha sido ese atentado, cómo ha sido esa matanza que haya habido, pero que las víctimas, los familiares, en este caso, pues hemos contado con los familiares de José, de esa Guardia Civil con 22 años, que ellos cuentan cómo fue ese momento previo, el momento del atentado y cómo ha sido su vida hasta hoy, que es un recuerdo continuo. Eso es, para mí es lo más complicado, y es muy duro estar haciendo al final una labor psicológica donde recordar hasta el último momento. ¿Cómo hacemos la otra labor de investigación? Con el sumario. Nosotros lo que tenemos es el sumario de la Audiencia Nacional sobre la mesa. En este caso son 8 tomos, 6.500 folios, y se lee cada uno de ellos y entonces se va extrayendo la investigación. Esa investigación, aquí no hay un hilo conductor, una voz en off, sino que los propios protagonistas que salen en el documental son los que van narrando y van creando todo ese recorrido de una hora que tenemos.
Está claro que las familias se van a acordar siempre de cómo fueron esos días previos y los de después. Pero, por ejemplo, las fuerzas de seguridad de la época con las que vosotros también charláis, ¿tienen los recuerdos muy presentes de cómo fueron esos días? Porque al final es un episodio traumático, aunque no te involucre a ti personalmente, pero bueno, al hablar con ellos les veíais que lo tienen muy, muy fresco el recuerdo. Todos, o sea, todos. En todos los atentados, los que participan lo tienen grabado a fuego. El último que hicimos, que fue Ataúdes Blancos del atentado en Zaragoza, la casa cuartel de la Guardia Civil, los bomberos, hay bomberos que todavía hoy no han levantado cabeza después de casi 40 años, fíjate lo que os estoy diciendo. Y aquí ya no es eso, sino al final Jaca, en la zona del Pirineo, Sallent, se va moviendo muchísimo respecto a Guardia Civil y Ejército, ¿no? Ahí está la EMOE, están operaciones especiales, alta montaña, entonces hay mucho movimiento de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y les conmocionó por completo a todos. Cada uno que les comentabas, pues para el estreno, decir, oye, te invito a que vengas Entonces se quedan conmocionados, decir, ostras, este atentado, 25 años ya, no lo tienen completamente grabado, y creo que todos los aragoneses, porque ¿quién no ha pasado o quién no ha pisado nunca Sallent de Gállego? Esto, Maite, ¿tú crees que para las víctimas es una especie de bálsamo, de consuelo de alguna forma? Sí, por supuesto. Por supuesto, el recordar siempre es un bálsamo. Se pasa mal. O sea, yo hoy estoy, me pongo en la piel de los padres, ¿no? De que van a hablar y que van a revivir todo otra vez al ver la proyección y lo van a pasar fatal. O sea, hoy va a ser un día durísimo para ellos. Pero también va a ser una mezcla, ¿no? Porque también van a estar, pues orgullosos de que se recuerde a su hijo como era, que era, pues un chico joven en plena, pues saliendo a la vida, y un chico súper responsable, buenísimo, ¿no? Entonces, que se recuerde así a su hijo y que se vea la maldad que cometieron hacia eso, pues al final pues da un poco de calma también. Es como decir, pues el atentado no ha sido en vano, se le va a recordar, ¿no? a nuestro hijo ya para siempre, y generaciones venideras pues verán qué es lo que hicieron con él y con nuestra familia, ¿no? Eso siempre es reconfortante, pero ya digo, para ellos hoy va a ser un día muy duro. Y a la hora de hacer el documental, supongo que el objetivo es conseguir dar voz a este tipo de casos, pero ¿cómo se transmite ese dolor de las víctimas? ¿Cómo se transmite todo esto? Supongo que desde el respeto. No se busca que se transmita, por ejemplo, decir, hay veces que ya sabemos que la línea de documentales, en ocasiones se busca esa forma de sentimiento, ¿no? Para tocar más la fibra. Aquí no, aquí simplemente es que ellos hablen. Pero esa forma de hablar es tan brutal que es que no se puede tocar nada. Al final nosotros lo que pretendemos es dar voz a las víctimas, que es el gran silencio. Esto es así, hay muchísimos atentados desconocidos, pero desconocidos que no se ha abierto casi ni una página de esos sumarios. Eso por un lado. Y segundo, algo que es muy importante es concienciar y educar. O sea, que la gente, estamos en un mundo que la memoria humana, como bien sabemos, es hiperdébil, sobre todo con la cantidad de información que tenemos, acceso, lo que nos están metiendo todos los días, y estas cosas pasan por alto. Y sobre todo si hay una sociedad que está empeñada en intentar borrar según qué momentos ha habido en nuestra historia actual y reciente. Y aquí lo que se intenta conseguir es decir, para, que esto ha ocurrido aquí, tan cerquita de tu ciudad o donde tú pasas las vacaciones. Tan potente, antes voy a decir una cosa, esto fue el que vaya por Sallent de Gállego, el parking en la plaza de abajo, que es donde aparcamos todos los coches, hay un rocódromo, en unos colores blancos, oscuros, grises, negruzcos. Ese mismo rocódromo es el que estaba el día del atentado donde se colocó ese coche bomba. O sea, que es un viaje en el tiempo también que puedes hacer hoy acudiendo a la localidad. Producciones como estas también nos hacen reflexionar sobre el tratamiento que se hace en los medios de comunicación de este tipo de temas, ¿no? Y de cómo puede afectar sobre todo a las víctimas. No sé si Nacho o Maite recordáis cómo se trató esto en prensa, cómo se cubrió, si hubo algo de esto que nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Que se publican. Sí, por ejemplo, ¿no? De lo que hablábamos, de hablar del dolor de las víctimas,
pero con delicadeza, sin caer en ese morbo. Además, la cuestión aquí es lo fácil, como comento, ese morbo, ¿no? Esa forma de decir, venga, vamos a tocar aquí la línea más agresiva, que se vea la fotografía y la portada. Cuando huyes de esa fotografía, de esa portada, y construyes, yo entiendo, obviamente la fotografía es el impacto inicial, es lo que tienes que decir. Esto es, todos lo recordamos cuando estabas viendo un informativo y decía siempre el presentador decía, ETA ha vuelto a matar. Ese era el inicio habitual según qué tiempos. Y entonces ahí salía el scratch, que es la imagen más potente, empezaban los periódicos, pero claro, aquí intentamos huir de esas imágenes tan duras y empezar a construir por medio de los testimonios desde cómo era pues los dos asesinados de pequeños, cómo fueron creciendo con su familia, cómo fue ese momento y cómo es hoy. Porque tú, Maite, ¿qué evolución viste? Porque tu padre lo asesinan en octubre del 76. Claro, como los medios trataban las noticias, digo yo que verías una evolución. Sí, totalmente. O sea, el atentado de mi padre, pues se vio en las televisiones, se vio en la prensa, pero luego llegó un momento en el que, en los años 80, en los que los asesinatos fundamentalmente de la Guardia Civil, que eran todos chicos jovencitos, a veces no aparecían ni en la primera página. Y luego, pues la manera de dar la noticia no era la correcta. Incluso muchas víctimas se enteraban por la televisión o por la radio de que habían asesinado a su familiar. No se tenía esa delicadeza de avisar primero a la familia. Entonces, muchas familias se enteraban oyendo la televisión y de pronto oían el nombre de su padre o de su hijo, ¿no? Entonces era una manera terrible de dar las noticias. Y luego nosotros desde la OET tenemos una campaña que es Stop Imágenes Explícitas, porque para dar una noticia de este calibre no tienes que enseñar un cuerpo despedazado o hecho polvo o lleno de tiros, ¿no? Porque esas imágenes luego las suelen poner en los aniversarios de los atentados y eso a la familia le hace un daño terrible. O sea, intenta recordar a tu familiar vivo de otra manera, no hecho polvo, descuartizado, ¿no? Y eso a la familia le impide pasar el duelo. O sea, es que cada vez que le ponen la imagen esa es tremenda, ¿no? Entonces pensamos que se pueden dar las noticias y se puede dar la imagen de otra manera, sobre todo humanizando a la víctima. Muchas veces hemos visto cómo en atentados se extienden más en la vida del terrorista que en la propia víctima, ¿no? Entonces, pues es terrible. Hay muchas cosas que tendrían que haber ido cambiando a lo largo del tiempo y ahora de lo que se trata es de humanizar a la víctima, porque ha llegado un momento en el que las víctimas somos cifras y entonces ya no importamos nada, ¿no? Entonces hay que volver a humanizar a la víctima, a ver que esas cifras son personas, son familias, son gente que todavía está intentando superar ese duelo, porque superar no se supera nunca, ¿no? Al final hay que aprender a vivir con ello, pero como decimos nosotros, la condición de víctima del terrorismo no prescribe, ¿eh? O sea, vas a seguir siendo víctima del terrorismo hasta el final de tus días, ¿no? Intentando llevarlo de la mejor manera posible, pero es duro, es muy duro. Mira, yo, si me permitís, dentro de ese año, hablando de esas imágenes, hay una que a mí me marcó y cualquiera puede incluso vislumbrarla de nuevo, ¿no? Ese mismo año 2000 hay una imagen tremenda que abrió los periódicos, que es la de Luis López de la Calle, el columnista del Mundo, uno de los grandes columnistas, cuando en Andoain le disparan y la imagen es todos los periódicos abriendo con su cuerpo, con la sábana en el suelo, una ertzaina de espaldas y un paraguas abierto en mitad del día de lluvia, que es el que él llevaba. Eso es tremendo, ¿no? Y eso es lo que también revoluciona las mentes en aquellos momentos. El shock de la imagen, pues ahí es el shock de la noticia. Bueno, al menos hemos mejorado un poco a la hora de contar las noticias. Esta tarde-noche, a las 8:30, los cines Palafox de Zaragoza acogen la presentación de este documental, 2 vidas, atentado en Sallent. Cuenta con la participación de Aragón TV y que se estrenaba en el 25 aniversario de